Hola comunidad, ahora me gustaría entrar a estudiar y analizar uno de los países más fascinantes, misteriosos y que últimamente es el malo de la película, que es Irán. Me gustaría en este poco tiempo explicarles todos los diferentes aspectos en poco tiempo que hacen a este fascinante país para tener por lo menos una pequeña esencia de lo que es Irán, de lo que hace a un iraní. Oímos a cada rato sobre Irán, pero no sabemos prácticamente nada, ni por qué se llama Irán, ni sobre su religión, ni sobre qué está pasando en este momento. Simplemente son los malos. Pero este es uno de los países más antiguos, de las civilizaciones más antiguas del mundo. Tiene como 4000 años de antigüedad. Y aunque ha pasado por miles de cambios, sigue siendo una de las sociedades más intrigantes y misteriosas del mundo. Me gustaría compartir un poco de lo que este país es, para tener mejor un contexto de cómo se relaciona con los acontecimientos actuales, especialmente con esta guerra que acaba de pasar de los 12 días entre Israel e Irán. Es un viaje fascinante que nos va a ilustrar más y darnos contexto para entender nuestro mundo. Entonces los invito a que se queden hasta el final de este corto video para poder entender, por lo menos de una manera, no digo superficial, pero sí por lo menos rápida, qué es Irán, cómo es Irán, cuál es parte de su historia y por qué es tan importante hoy en día. Y por qué toma ciertas decisiones que de otra manera no nos podemos explicar. Bueno, pues primero me gustaría empezar con la palabra Irán. Irán proviene de las palabras ario. Los iraníes muy en el fondo se llaman así arios, de donde proviene la palabra ario a Irán, Nies, y de ahí la palabra Irán. Irán también es conocida en Occidente como Persia, pero Persia es una palabra griega. Los griegos eran sus enemigos y se refiere Persia a una pequeña fracción de lo que es hoy Irán, o lo que era el imperio persa iraní, si ustedes gustan. Entonces Irán, siendo un país tan orgulloso, dijo, no, no queremos ser llamados como nuestros enemigos nos llaman, queremos ser conocidos como nosotros nos conocemos. Arios, airanos, o sea, y deformado a occidentalizado la palabra iraní, ahora a Irán. En 1935 le pidieron a la comunidad internacional que les llamaran iraníes o Irán, que como dije proviene de la palabra aria, que, que engloba más a la población general de este país. Ahora bien, la segunda parte sobre Irán es su religión. Es un aspecto muy importante. Hace 1600 años, Irán tenía su propia religión, el zoroastrismo. Me gustaría enseñarles a ustedes esta moneda mía, que es de 1600 años, que es iraní, es de aquellos tiempos. Y pueden ver aquí es la foto de uno de sus, ojalá la puedan ver mejor. 1600 años. Esto era antes de la conquista de los árabes. Espero que se vea bien. Y es una pequeña colección que yo tengo de antigüedades. Es una moneda de 1600 años. Y es importante, y es en cierta manera histórica, porque hace 1600 años los árabes, la gente de Arabia Saudita, lo que hoy se considera Arabia Saudita, la península arábica, invadió a Irán, que estaba muy debilitada por sus constantes guerras con el imperio griego bizantino. Entonces, debilitados, fueron conquistados y se les impuso una religión, el Islam. Ellos tenían una religión anterior, que era el zoroastrismo. Y pues al imponérsele, pues básicamente los obligaron a adoptar esta nueva religión sobre la antigua, que era el zoroastrismo. Ahora los iraníes se convirtieron en musulmanes, pero ojo, eran una civilización muy orgullosa y querían distinguirse de los demás. Así que adoptaron una versión minoritaria y distinta a la de la mayoría de los musulmanes,
que se llama Shia o los chiitas. La mayoría de los chiitas, esta como secta dentro del Islam, básicamente está solamente en- en Irán y en pequeñas partes de otras regiones del mundo árabe o musulmán. Y ellos adoptaron esta versión del Islam para distinguirse de la mayoría de los musulmanes, especialmente de los árabes, que son suní. Entonces la religión musulmana se divide básicamente en esencia de dos. En los suní, que son el 90% de los musulmanes, y en la shia, que es un 10%, y casi todos están en Irán, y en ciertas pequeñas porciones en Líbano, en Siria, pero principalmente en Irán. Así de orgullosos son los iraníes de su religión. Ellos no aceptan ser que los confundan con los árabes. De hecho, los árabes y los iraníes no se tragan, no se pueden ver, son hasta enemigos. Y hay un gran conflicto dentro del mundo árabe o musulmán, porque muchos musulmanes consideran a los iraníes apóstatas por haber adoptado esta versión minoritaria del Islam. Entonces ahora ya tenemos el contexto cultural de lo que es Irán. Ahora lo que sigue, lo político. Irán es un país que fue una gran dinastía, un gran imperio. Llegó a dominar desde Afganistán, India, Afganistán, Pakistán, hasta el este de Grecia, inmenso. Y ahora es prácticamente un país dentro del Golfo Pérsico. Eh, es un país que en 1908 descubrieron petróleo y viene la parte más importante para entender el Irán actual. En 1908 descubrieron petróleo. Las grandes potencias, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, fueron a explotar este petróleo, pero para sus propios intereses. Hicieron tratos con el gobierno, donde la mayor parte de las ganancias se las llevaban estas empresas petroleras. Algo que dejó al gobierno, pues, iraní, o por lo menos al pueblo, furioso, porque como era un gobierno en aquel tiempo muy débil, muy fácil de explotar, estas potencias se aprovecharon. Y el pueblo iraní se sentía humillado porque básicamente no veía ninguno de los beneficios de este trato. Y a los trabajadores iraníes se les humillaba, se les maltrataba, les trataba como ciudadanos de segundo en su propio país. Hasta que en 1951 llegó al poder un presidente, Mohammad Mossadegh. Entre las primeras cosas que hizo fue nacionalizar el petróleo iraní, quitárselo de las manos a estas compañías extranjeras explotadoras de los iraníes. Esto no le cayó bien ni a Inglaterra ni a Estados Unidos. Y sus agencias de inteligencia, la CIA de Estados Unidos y M16 de Inglaterra, se juntaron para hacerle un golpe de Estado, derrumbar a un presidente democráticamente electo, porque se hizo el control de su propio petróleo. E impusieron a un rey, el Shah de Irán, Reza Pahlavi, para que les cuidara sus propios intereses. Shah significa rey en Farsi, que es el idioma de Irán. Bueno, pues controlaron este petróleo. Eh, de, mm, Perdieron el control del petróleo otra vez y se volvió una dictadura de un rey. Y así, y este rey pues era obviamente muy corrupto, muy déspota, y había un control férreo sobre Irán, sobre la población. Hasta que un día un clérigo que se llama Ayatollah Khomeini, que estaba exiliado en Francia, empezó a hacer escritos cómo se había derrumbar a este gobierno, e imponer una teocracia, o sea, un gobierno donde la ley religiosa fuera la máxima ley del país, básicamente un gobierno gobernado por religiosos y por lo que serían los escritos religiosos de los chiitas. Y así en 1979 se hizo una revolución islámica donde se tumbó al rey de Irán, el Reza Pahlavi, el Shah de Irán, impuesto por los intereses occidentales de Estados Unidos e Inglaterra, y retomaron el poder. Estos revolucionarios derrotaron al rey e impusieron una teocracia, que es, como dije, un gobierno
de religioso. Y este gobierno controla a Irán hasta el día de hoy. Y es un gobierno, o mejor dicho, una sociedad muy resentida con Occidente por todos los maltratos que ha recibido, especialmente por el golpe de Estado que la CIA y M16, los servicios de inteligencia, le hicieron para robarles el petróleo al pueblo iraní. Eso explica mucho de su antioccidentalismo que sí existe en Irán. Ahora bien, ¿qué ha pasado con lo de las famosas bombas nucleares? Irán es un país que básicamente exporta petróleo. Ha sido golpeado por sanciones de Estados Unidos que no le permiten comercializar sanamente con el resto del mundo. Por ejemplo, no hay intercambios bancarios por medio de SWIFT. SWIFT es algo de lo que ya hemos platicado. Y eso tiene a Irán pues muy mal económicamente. Básicamente su única exportación es el petróleo. Irán ha dicho que quieren un programa nuclear pacífico para reducir su dependencia del petróleo para generar electricidad adentro de su propio territorio y poderla exportar. Pero no se le ha permitido bajo la excusa de que Irán lo quiere en realidad para crear una bomba nuclear, que eso pues hasta el día de hoy no se ha probado que necesariamente lo hayan querido hacer. ¿Y cuál fue el problema con la guerra, como hemos platicado, entre Israel e Irán? Bueno, que Irán, como decimos, es una teocracia musulmana y ve con muy malos ojos el maltrato que ellos sienten que el gobierno de Israel hace sobre el pueblo palestino, mayoritariamente musulmán, y se ha jurado defender a los musulmanes de Palestina a capa y espada, algo que no le cae muy bien al gobierno de Israel. Y el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos y de Occidente quieren tumbar a este gobierno, a esta teocracia, para imponer un nuevo régimen más a su imagen y semejanza, uno que sea más blandito o más pro-occidental que este gobierno que está muy resentido por los abusos que Occidente llegó a hacer sobre Irán. Y todo esto provocó que Israel atacara por sorpresa a Irán, pero se llevó una gran sorpresa. Los iraníes estaban mucho más preparados de lo que se imaginaron. Según esto, aunque no tienen bombas nucleares, tienen como 40.000 misiles de largo alcance, algunos que vuelan a 6 veces la velocidad del sonido. Así que inundaron el espacio aéreo de Israel, su domo de hierro, el famoso domo que se protege con misiles, con misiles para interceptar otros misiles, pues se vio abrumado al grado de que ya casi se le acababan, mientras que Irán seguía teniendo miles y miles de misiles. Parece ser que el ataque de Trump no fue tan exitoso según estudios de inteligencia que han salido a flote. Irán sigue ahí, el régimen sigue ahí y sigue sin caer. Occidente quiere que caiga, pero tiene mucho apoyo interno. Entonces espero que este video les haya servido para darles un poco más de contexto sobre la guerra iraní y o sobre el país de Irán y sobre las noticias que escuchamos que básicamente rara vez, si es que en algo, dicen algo positivo de Irán. Y esto es todo por este video. Me gustaría que le den like, compártanlo, prendan la campanita y por favor suscríbanse. Se lo agradecería mucho para dar a conocer más este canal y esta información. Muchas gracias.